Bendiciones, ¿cómo están? Vamos a compartir el anteúltimo día del devocional, el día 27. Hoy el texto sí fue escrito por un chico en Florida, Estados Unidos. Matthew, 15 años tiene, y nos escribió esto. Dice: cuando estaba en la escuela secundaria, creía que Dios no podía usarme porque era demasiado joven o incapaz de hacer algo importante en el plan de Dios. Estoy seguro de que no soy el único que se ha sentido así. A medida que fui creciendo, me di cuenta de que muchos otros alumnos de secundaria también se sentían así. Cuando somos jóvenes, es posible que oigamos decir que somos demasiado jóvenes para tener un impacto en el mundo a personas como nuestros profesores, padres o amigos. Pero la buena noticia es que no importa la edad ni la experiencia que tengamos, ni siquiera lo que otras personas piensen de nosotros, nunca seremos demasiado jóvenes para formar parte de lo que Dios está haciendo en el mundo. Podemos ser un ejemplo para todos, sin importar la edad que tengamos, cuando uno de nosotros tiene un papel único en el plan de Dios para hacer del mundo un lugar mejor. Bien, bueno, este tema sí está bueno, porque a veces nos sentimos que somos jóvenes o que no tenemos la edad necesaria o suficiente para poder servirle a Dios. Puede ser porque siempre vemos por ahí personas grandes, adultos, que están en frente de un púlpito o haciendo diversas tareas para la iglesia, pero tenemos que entender que servir al Señor no es solo estar delante de un púlpito o tener esas tareas por ahí visibles en la iglesia, sino que todos podemos servir, ¿sí? Conforme a nuestra edad, ¿sí? El Señor puede usar nuestras vidas, no importa la edad que tengamos, para el Señor no hay nada imposible. Y en la Biblia hay algunos ejemplos, ¿sí? de personas jóvenes. Tenemos, si no me equivoco, Jeremías, que era joven cuando fue llamado. Se cree que era un adolescente, y fue usado por el Señor. Bueno, tenemos acá Pablo le escribe a Timoteo. El versículo de hoy está en 1 de Timoteo 4:12 y dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza, ¿sí? Timoteo era un pastor joven, ¿sí? que, que bueno, Pablo había dejado en la iglesia para liderarla, para pastorearla, y le escribe para alentarlo, ¿no? De que nadie tenga en cuenta su edad, ¿sí? Que no se sienta que porque es joven tiene que ser menospreciado o no está a la altura de hacer algo, sino que lo anima, y de una manera que nosotros también debemos obrar, servir a Dios, y es en nuestra conducta, ¿sí? En nuestras palabras, en nuestro amor, en nuestro espíritu, fe, pureza, dice. Y muchas veces pensamos que para servir al Señor, para predicar, necesitamos habernos leído toda la Biblia, haber hecho un curso, un seminario, lo que sea, y no es así, sino que nosotros predicamos también con nuestra manera de vivir, cuando nos oponemos también a las enseñanzas de este mundo y vivimos conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios ya predeterminó, conforme a sus alineamientos, a su palabra, conforme a sus mandatos. Y de esa manera también predicamos el Evangelio, ¿sí? Cuando, a pesar de ser perseguidos, de ser insultados, seguimos demostrando ese amor, ¿sí? Ese amor que tuvo Cristo también, con aquellos que lo perseguían, con aquellos que incluso lo crucificaron, ¿sí? El Señor intercedió por ellos pidiendo perdón por sus vidas porque no sabían lo que estaban haciendo, y con ese ejemplo tenemos que predicar, ¿sí? Con ese ejemplo tenemos que vivir, y tengan por seguro que vamos a estar sirviendo al Señor de la manera que le agrada, ¿sí? El Señor no necesita que nosotros hagamos un seminario o lo que sea para poder ser usados, ¿sí? Eso no quiere decir que no nos capacitemos, ¿sí? Debemos capacitarnos para poder tener más herramientas, pero lo principal y lo primordial que tenemos que tener es un corazón dispuesto, un corazón obediente, y el Señor se va a encargar de usar nuestras vidas, se va a encargar de abrir puertas también para que nos capacitemos, para que podamos seguir aprendiendo y seamos herramientas útiles en sus manos, ¿sí? Pero tenemos que, por sobre toda cosa, vivir
el Evangelio, ¿sí? Vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Poder de alguna manera predicar el Evangelio a través de nuestras actitudes, a través de nuestras palabras, de cómo nos comportamos, de cómo vivimos, ¿sí? Necesitamos vivir aquello que predicamos también, y de esa manera vamos a estar sirviendo al Señor eficientemente y puedo asegurar que el corazón de Dios va a estar agradado, ¿sí? No importa la edad que tengamos, ¿sí? Tenemos que ser ejemplo, como lo fue Noé, que dice la palabra que fue ejemplo, ¿no? En medio de su generación, ¿sí? David también. Así que bueno, de esa manera tenemos que servir al Señor, ¿sí? Y estos 3 puntos que yo anoté acá, dice el primero, que no hay una edad determinada para ser usados por Dios, ¿sí? No solo la gente adulta es usada, sino que el Señor puede usar la vida aún de un niño para hablar a sus padres, para tocar su corazón, puede usar la vida de quien sea, sin importar la edad. El Señor puede obrar igual, ¿sí? El Señor solo quiere que nuestros corazones estén dispuestos a servirlo y Él se va a encargar del resto, ¿sí? Así que bueno, nuestra edad no es un impedimento para servir al Señor. Como segundo, puse mi ejemplo de vida, habla de quién soy, ¿sí? Y si nosotros queremos predicar el reino de Dios, tenemos que vivir primeramente el reino de Dios, vivir con nuestro ejemplo y poder ser un ejemplo para los demás, y que el mundo, la sociedad, aquellos que no conocen a Dios puedan ver parte de Dios en nosotros, su amor, su fidelidad, su paz, su paciencia, su misericordia, su perdón, ¿sí? Que puedan ver reflejado el carácter de Cristo en nuestras vidas, y de esa manera vamos a estar predicando igual el Evangelio, no con un sermón, no con un plan de salvación, sino con algo que yo creo que es sumamente importante, ¿sí? Y eficiente, y es nuestra manera de vivir, ¿sí? Em, Como tercero, que Dios quiere un corazón dispuesto, ¿sí? Dios no está buscando a los más talentosos, a, a los más sabios, no está buscando a los que mejor se expresan en público, sino que Dios está buscando un corazón que esté dispuesto a servirlo, que esté dispuesto a seguirlo, que esté dispuesto a obedecerlo, para ser usado, ¿sí? La sabiduría, las capacitaciones, los títulos que tengamos, no digo que no sean útiles, son útiles, pero delante de Dios esas cosas pasan a un segundo plano, porque Él es el que nos capacita, el que nos da poder. ¿Sí? Dice que cuando venga el Espíritu Santo, ¿no? sobre nosotros, vamos a recibir poder para hacerle testigo al Señor hasta lo último de la tierra. Y el Espíritu Santo es el que nos da esas capacidades, esos dones también sobrenaturales, esa sabiduría, esa revelación de la palabra para poder vivir el Evangelio y predicarlo, ¿sí? Así que primeramente nuestro corazón tiene que estar dispuesto, sí, después viene el otro. Y debemos orar, yo puse acá, por cada uno de mis compañeros, ¿sí? Porque debemos interceder por la vida de ellos también. Si vamos a predicar también la palabra, necesitamos orar por ellos, que demostrar nuestra fe también en nuestro cuarto, en lo secreto, como dice la palabra, orar a nuestro Padre, ¿sí? Interceder por nuestros conocidos, para que de alguna manera sean impactadas sus vidas por nuestra manera de vivir y de hablar la palabra, ¿sí? Orar también para crecer y aprender a ser un ejemplo a otros, ¿sí? Poder cada día aprender a depender de Dios y crecer en nuestra vida espiritual, ya sea librándonos de cargas, librándonos de malas costumbres, como compartíamos los primeros días. Todo aquello que no proviene de Dios, ir limpiándonos, ir purificándonos y poder aprender cada día, y anhelar también caminar en santidad para poder ser un ejemplo a otros, ¿sí? Y que puedan ver a Cristo reflejado en nuestras vidas, ¿sí? Y debemos orar también para tener un corazón obediente, ¿sí? Para que toda rebeldía sea quitada y que el Señor pueda poner un corazón, como dice su palabra, un corazón de carne, ¿no? Que ame su palabra, que le sea obediente, que no endurezca el corazón cada vez que el Señor le habla, sino que esté atento a oír lo que va a decir y poder obedecerlo, ¿sí? Y bueno, como aplicación, el devocional de hoy dice: así que hoy piensa en esto, ¿de qué manera puede ser parte de lo que Dios está haciendo para mejorar el mundo
en este momento con lo que sea que tengas. Bien, eso para reflexionar, sí, nosotros podemos ser, dice la palabra que fuimos llamados a ser luz y tenemos que ser de bendición para otros, ¿sí? Podemos bendecir la vida de otro orando por ellos, asistiéndolos también, siendo de bendición a nivel social, pudiendo dar al necesitado, ¿sí? Escuchando a otros, aquellos problemas, aquellas dificultades que están atravesando. Podemos servir de muchas maneras con nuestro ejemplo, viviendo a la voluntad de Dios, ¿sí? A veces tenemos que dejar un poco nuestras vidas, de lo que a nosotros nos pasa, para poder sentarnos y ver lo que a otros le está pasando y de alguna manera, como dice la palabra, que el Señor no vino a ser servido, sino que vino a servir a otros. Y tenemos que tener por seguro también que el Señor se preocupa por nuestros problemas, ¿sí? Si nosotros le servimos, Él también se va a encargar de nuestros problemas, no nos va a dejar de que seamos destruidos, sino que el Señor es misericordioso. Como dice la palabra, que el que da al pobre, sí, a Jehová está prestando, y tenemos que tener por seguro que el Señor es fiel y va a recompensar, ¿sí? Va a restituir de ese tiempo que nosotros invertimos para su reino. Así que bueno, este es el día de hoy y nos vemos mañana en el último día. Espero que anden bien y Dios lo bendiga.